Bienvenidos a la edición número 21 de Gamer Gallery, el podcast que no se aclara con las fechas de los videojuegos. Os saluda vuestro servidor Kiomu desde tierras catalanas y saludo a Ryoga desde tierras gaditanas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y yo, Kiomu, hace tiempo que nos dice aquello de 21 ya, ¿sabes? Sí, me quité la costumbre, tío, porque de tanto escucharlo en los primeros capítulos, digo, bueno, vamos a calmarnos, digo el número y ya está. Sí. Que si no, queda Lo digo cansino. yo, 21 ya, ¿eh? 21 pichagones. Bueno, y saludo también a Elegido desde tierras de Teutonas. Pues sí, señores, saludos a todos y saludos también a Barack Obama, que parece ser que también no tiene que estar escuchando. Seguramente. A ver si no se nos mete en su iPod, por lo menos, yo que sé. O sea, tiene que estar aquí en el Sky de fondo, lo que pasa es que es muy tímido, no dice nada. A ver, si has dicho Obama, ya automáticamente seguro que la has escuchado. Hola, señores del FBI. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos en 1984, año en el que se desarrollan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, unos Juegos Olímpicos en los que no estuvo la Unión Soviética, bueno, sí estuvo, pero haciendo boicot a los Juegos Olímpicos, porque por entonces había Guerra Fría y los anteriores, los anteriores Juegos Olímpicos fueron en Rusia y en la Unión Soviética y los boicotearon los Estados Unidos, así que sí que había esas hostias tan deportivas. Sí, desde luego. Y hablando de qué tiempos, por entonces, ¿a qué no sabéis cuánto paro había en España? ¿Sabes? ¿Cero? Un 17%. Un 17, pues eso es bastante, ¿eh? Claro, es que por entonces estábamos también en crisis. Ya, pero claro. quisiéramos. Las crisis cíclicas de 15 en 15 años. Tocaba. Exactamente. Sí, ya tocaba, pues tocaba. Y nada, bueno, pues esos eran los hechos más importantes del año. No hay mucho más porque también ya ha salido este año en otras ocasiones, en otra ocasión de hecho. Marvel Madness. Así que, exactamente. Cuéntanos, Yoga, en el cine que veíamos en ese año. Bueno, ya lo dije en ese podcast, de hecho, el de Marvel Madness, que el 84 estaba cargadito de más películas famosas. Bueno, pues tenemos, me froto las manos, Karate Kid, Pesadilla en Elm Street, Loca Academia de Policía y Super Detective en Hollywood, todas primeras partes. Joder, ¿vale? Ahí chaval. disparando Vaya ahí año. brutal. Como truño del año tenemos Conan el Destructor, que quién nos iba a decir que casi 30 años después se iba a hacer una película de Conan peor que esa. ¿Vale? O sea que vale. El triunfador del Oscar tenemos Amadeus, que tiene 8 estatuillas. Y en cuestión de anime, una película muy importante que es Nausicaa del Valle del Viento de Hayao Miyazaki, que precedió a la fundación del estudio Ghibli. Es decir, que fue la última película de Miyazaki antes de que todas sus películas fueran de Ghibli, ya con la puta y todo eso, se llama así, ¿no? Culpa mía. Y eso, fue editada, lo tengo por aquí apuntado, fue editada por primera vez en VHS en España por Chiqui Video, bajo el nombre Guerreros del Viento, con media hora menos de metraje, porque no hablaba nadie en ese metraje. Y dijeron, si esto es para los niños, es dibujito, pues vamos a cortar esto es un rollo porque no habla nadie, se creen que esto es una película en serio, venga hombre. Y la dejaron en media hora menos. Miyazaki todavía duerme mal por las noches por culpa de eso. Seguro que ni lo sabe. Sí, lo peor No, es que que no lo sabe. Sí, lo sabes. Sí, lo sabe. Joder. Tiene una paranoia con la distribución de sus pelis fuera de Japón que... No es para menos, y de hecho no es para menos que después cada cosa que sale en Japón cueste sudor, sangre y lágrimas que llegue a nuestras costas. Porque viendo los recortes que hacen, nunca mejor dicho, los cabrones de las distribuidoras, pues, es normal que cada cual mime sus licencias con tanto ahínco. Sí. En fin, bueno, después de que te haya aplaudido el directivo de la Sexta A3 por esos pedazos de películas que nos acabas de comentar, Elegido, cuéntanos qué había en las consolas. Bueno, pues ya recordamos otra vez el año de Marvel Madness, que fue nuestro programa 17 de Gamer Gallery. Y aparte, pues tenemos también juegos como Kung Fu Master de Eren, que salió en arcade primero, y es considerado uno de los primeros beat'em up de la historia, los correcalles para los amigos. Yo contra el barrio. Tenemos también Paperboy de Atari y por Atari, que es un juego así de la época de la crisis de esta compañía y todo su ecosistema, pero que aún así es bastante conocido, es bastante vistoso.
pero también tuvo su crítica. Estamos en una época de crisis de Atari y parece ser que ya no sacaban juegos originales y los enterró. Tenemos también... Sí, ahí te has acordado de... Sí. de ET, ¿no? Sí. Lo has dicho adrede, o sea, no jodas. A ver si nos ponemos cava por ahí por Nuevo México y lo podemos revender en eBay. Bueno. Tiene que estar vamos, nuevo, se aparece. Debajo del desierto, ya me dirás tú, vamos, tiene que estar fino el cartucho, va a funcionar del tirón. Tenemos también el Side Bike de Nintendo para la Famicom. Y esta fue la primera vez que Shigeru Miyamoto nos hizo un juego de motos. Muy malo, lo sé. Dios. Como... Sí, yo tengo el procesador más lento. Dios, muérete. Que hubo más veces. Eso es que hace más calor allí. Hubo secuelas del Side Bike, también estuvo el Way Race, que son motos de agua, etcétera. Y como cosas así, juego casposo que he encontrado y que me he llevado la mano a la cabeza, tenemos el Bullfight de Sega. Todo un descubrimiento. Wow, qué o sea, Bullfight, traducido, corrida de toros. No lo conocía de nada y he visto el gameplay en YouTube y no tiene desperdicio. O sea, que además solamente por escuchar los pasos dobles taurinos en versión chiptune tiene su gracia. Eso hay que proponerlo, ¿eh? Hombre, vamos. Espérate Vamos. una horita. Y que si no sale la gente con la mala sangre que tiene es capaz de votarlo después, ¿eh? Segurísimo. Un abrazo a todos los que votáis para trolear. Ese tío, muchas gracias. Hombre, Nos hace la vida imposible. Bueno, pues por música teníamos también grandes canciones. Teníamos el I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder, muy clásico, Lobo Hombre en París de La Unión, Lady Gaga de Queen, o sea, el Thriller de Michael Jackson, o sea, poca broma. A ver. Y en Eurovisión estuvo un grupo que no ha hecho nada más después de esa actuación. Yo creo que quedó tan mal, o sea, no he mirado ni siquiera, bueno, sí, la tengo aquí, pero no sé ni... Ah, no, coño, que quedaron terceros. O sea, quedaron terceros con 106 puntos, se llaman Bravo, y la canción se llama Lady Lady. Ajá. Claro, me la pongo de alarma para despertarme. Claro, tío, todo un hit. Yo me la pongo para no hitazo. dormirme. Total, que tampoco había mucho por donde rascar en España y metieron a esta gente que resulta que eran una especie de copia de ABBA. O sea, que era lo que vendía por entonces, que le vamos a hacer. Pero bueno, dejando ya aparte el año ese en cuestión, tenemos el juego que vamos a jugar hoy, que se llama Boulder Dash. Elegido, cuéntanos un resumen así de qué va este juego, de qué pasa. Vale. Bueno, Boulder Dash es un juego del género puzzle, arcade pero puzzle. Y bajo una vista lateral, sumergidos en el subsuelo, manejamos a nuestro protagonista, que podrá moverse en las 4 direcciones excavando. A su paso, ahí haciendo su paso una ruta en el terreno. Hemos de buscar los diamantes esparcidos por el escenario, con cuidado de no despejar el camino a una de las muchas rocas que pueden caernos sobre la cabeza y dejarnos en el sitio. Y también nos encontramos, a nuestro paso, enemigos que debemos matar para acceder a nuevas zonas o conseguir más diamantes. Muy bien. Pues, Ryoga, cuéntanos cómo has jugado Pues mira, a este juego y si te ha llegado a pasar. Como elegido en realidad propuso Boulder Dash en versión de NES y yo soy muy purista, pues he jugado a las dos versiones. He jugado a la versión de NES con el emulador Nestopia y con arcade, que en verdad es una conversión a arcade, con el emulador MAME 64. Me he hecho solo la versión de NES. La de arcade... Sí, esa me la he terminado, la de NES, pero la arcade no. En verdad son iguales, pero la de arcade es bastante más coñazo. Y he de reconocer también que he estado más pendiente del Borderlands que del Boulder Dash. Entonces, pues... Bueno, son los resquicios de las ofertas de Steam y todo eso, es normal. Se entiende. Este fue de regalo, además. De hecho, gracias Ignacio Bolaverum, que coño. Gracias por el juego. No sé si nos escuchas, pero gracias por regalarme el juego. Está muy bien. De momento está muy bien. Muy bien, ya lo cataré, que lo tengo yo también por ahí. Elegido,
¿cómo has jugado tú? ¿A qué versión o versiones? Y si te lo has pasado. Pues he jugado a la de NES. Tendría que haber jugado a la de arcade porque la verdad es que la de NES es un remake en toda regla. Y lo suyo hubiera sido probar la arcade y no lo he hecho porque la verdad es que está muy falto de tiempo. He utilizado el FC EUX como suelo hacer con la NES y el mando de siempre, el de Saturn. Y bueno, me he llegado al mundo 3. La verdad no me lo he pasado porque no tenía mucho tiempo y la verdad que también me ha aburrido un poco el juego. Bueno, eso es un spoiler de lo que nos espera a continuación, ¿verdad? Sí, ya ves. Me he visto vídeos de la versión de NES y de la versión de arcade y la de Commodore que también había por ahí. Le he hecho un vistazo al menos por YouTube. Muy bien. Pues yo esta semana o estas 2 semanas he tenido más tiempo libre de la cuenta, como se nota que estoy de mudanza y tengo todas las consolas guardadas. Y he jugado a nada menos que 6 versiones distintas del juego. Wow. O sea, he jugado a la de Atari 800, C64, la de MSX, la de Game Boy, la de Spectrum y la de NES también. Todo lo he jugado en emuladores online, de estos en Java y tal, que la verdad es que daban bastante buen resultado. Para maquinitas de este tipo, la verdad es que tiran de lujo. Se puede jugar bastante bien en el curro, de reconocerlo. Es que es verano, tío, aquí no trabajan. Pues sí, es todo un clásico. Y nada, pues bueno, resulta que si os soy sincero, a 5 de las 6 versiones, mentira, a 4 de las 6 versiones las he jugado hoy, porque tenía bastante tiempo libre hoy. Me he tirado como 2 semanas sin pasarme más del tercer nivel de las versiones de NES y de Game Boy. Y he dicho, bueno, pues ya que me sé los 2 primeros mundos tan de memoria, pues voy a jugar a otras versiones a ver qué tal. Y he estado apuntándome mis diferencias y todo eso, entonces creo que he sacado conclusiones bastante interesantes de todas las versiones que hay. Bueno, no de todas, pero sí de unas cuantas. O sea, son 6, pero ahí como puede haber 20 perfectamente. Sobre todo porque últimamente se están haciendo muchos remakes para las consolas, o sea, para los móviles, tabletas, etcétera. Que aún así no son muy buenos, porque no es un juego para jugar con pantalla táctil. Necesitas un botón o se te caen todas las piedras encima. Está más que clarísimo. Así que bueno, pues eso es lo que he hecho. Eso es hasta donde he llegado. Así que le voy a pasar la palabra a Ryoga para ver qué opina de los gráficos de las versiones a las que ha jugado. Lo primero que quiero decir es que el juego original salió para los ordenadores estos de 8 bits Atari, 400, el 800 y todo eso. O sea que fue la primera vez en la historia que yo sepa que se hizo una adaptación de sistema doméstico a recreativa. O sea, yo he jugado a la recreativa, que por lo visto es una conversión 1-1 del juego. Lo único que cambia es que al echar moneda ganas 30 segundos, ¿vale? Pero eso ya es cheto, ¿no? Porque en el emulador es gratis. Pero pero hay que verlo así. Pero que quería resaltar eso. Pero también que no podemos comparar este juego con las recreativas de la época, porque era eso, un sistema doméstico, un ordenador que era, para mi gusto, es de lo peorcito que había de los ordenadores de 8 bits. Y bueno, empezando por ahí, por los gráficos son una mierda, pero es que eso, que tampoco es cuestión de hacer una colección de insultos para una máquina que realmente no es muy potente. La versión de NES tiene gráficos pues, mucho más parecidos a los de Boulder Dash Part 2, que no Boulder Dash 2, porque esto es un patinazo también, las secuelas que tiene. Y es infinitamente más agradable y colorido jugar. Tiene tiras animadas, tiene lo del mapa. El muñequito es mucho más simpático y tal. O sea, vamos, que tampoco es algo para tirar cohete, ¿verdad? Pero tampoco creo que este juego necesite graficazo. Creo que cumple. Muy bien. ¿Y elegido? Cuéntanos. Pues empezando un poco por la versión de NES, yo pienso un poco como Ryoga, ¿no? Que los gráficos están guays, destaco que tiene muchas tiras animadas porque el terreno va cambiando según los mundos. En la última fase, de hecho, llegué a ver una pantalla en la que podías ver 4 tiras animadas a la vez.
aparte de tú mismo, ¿vale? Que tú no eres una tile, tú eres tu propio sprite, ¿no? Pues podías... había 4 tipos de bloques distintos moviéndose al mismo tiempo, entre el fondo, las piedras, lo que tú excavas y las cosas esas biológicas guarras que se reproducen, que es un coñazo. Sí. Pues, Estaba guay. Cuatro a la vez más tu sprite. O sea, dices tú, es una tontería, pero yo qué sé, es vistoso que las cosas se muevan. No, claro, y ahí se agradece. ¿Qué hace nada? No a lo mejor tanto como las piedras, pero Hace 2 que las piedras se movían en la NES, pero... en el Little Nemo. Estábamos diciendo que había unas de estos, ¿te acuerdas? Unas plataformas que brillaban. Sí. Pues en ese sentido es mucho más avanzado, diremos. Sí, solo en ese sentido. Porque todo se mueve, todo... Pues sí. Pues sigue contando, elegido. Sí, no obstante la versión era del mismo año. El Little Nemo era del 90 y la versión de NES es del 90. Es de 1990, exactamente. No, simplemente decir eso. El terreno me ha parecido guay. O sea, ninguna tila ha dicho esta tila es fea. En el sentido de no la pondría. O sea, bastante surrealista muchas veces. No parece muchas veces que esté de verdad en una gruta, pero no sé. Ha parecido... simpático. Y por lo demás tampoco me ha llamado mucho la atención. No es un juego que par de gráficos. Tiene un scroll de estos diagonales, ¿no? Que puedes ir arriba y abajo, que no petardea. Y la verdad, poco más puedo destacar. Muy bien. Pues yo voy a comentar sobre todo, bueno, comparando las versiones de todas estas plataformas en las que lo he jugado, es que los he ordenado un poco, entonces hablaré un poco de peor a mejor. Entonces la primera es la de Spectrum, que ya puse por Twitter, que es que me dio cáncer directamente esa versión. Un color por lo menos, es que no lo he visto. No, vamos, son 4 colores simultáneos en pantalla, lo cual dices tú, bueno, la Spectrum va bien, o sea, con el saboteo y todo esto le funcionaba, pero era demasiado rayante. Los sprites eran muy básicos y muy feos, son muy toscos, no se distinguían bien, no sé. El scroll era, o sea, agarraron los machos, porque era más lento que el personaje, el propio scroll, entonces lo hacía injugable. Bueno, había gente, por supuesto, entonces? Que... Claro, tú te podías salir de la pantalla perfectísimamente, o sea, tú tirabas para adelante y te caía una piedra. Y dije, me cago en 10, ¿y qué ha pasado? Y es que no te ves por dónde vas. Entonces eso, feísimo, vamos. Luego el de Atari 400 y 800, pues los sprites estaban un poquito más trabajados, pero el scroll era un poquito lento y bastante brusco. Entonces no funciona muy bien. Luego por orden, sí me ha gustado un poquito más el de Commodore, que tiene un mayor detalle en los sprites que la versión de Atari, que recordamos que es la original, y el scroll es un poquito más rápido, pero aún así sigue siendo brusco. Yo creo que han usado la misma rutina o han hecho un port o lo que sea. La verdad que hablando de esos gráficos, que sí los he visto en vídeo y tal, me han parecido más simpáticos porque también en su justa medida, porque era así como un poco, lo veía como un poco psicodélicos, ¿no? Los enemigos estos que eran como rombos que iban así como en bucle, saliendo el brillo de dentro hacia arriba, me daba así esa sensación. Sí, había una animación un poquito más trabajada y más sui generis, no como la de Atari o de Spectrum, que son pues cuadrados bastante estáticos. Luego por orden tengo el de MSX, que bueno, ese me ha encantado, pero por otras razones que ya comentaré más adelante. Pero el scroll estaba bastante suave, aunque los sprites eran muy feos. Y luego los dos mejores, por supuesto, Game Boy y NES, que eso se van a mantener en todo el programa. Pero el de Game Boy tenía una particularidad que me ha gustado mucho. O sea, mi primera partida con el de Game Boy estuve jugándolo y me resultó agobiante porque en la pantalla solamente cabían 8 sprites, o sea, 8 tiles a lo alto y 10 a lo ancho. O sea, no veías nada. Imagínate un espacio de 4 piedras alrededor y 3 piedras para arriba. Pero resulta que si le dabas a Select te ampliaba la pantalla y veías mucho más. Aunque por supuesto se perdía en definición. Pero bueno, se agilizaba mucho el juego. Es una pequeña trampa, pero es que la pantalla de la Game Boy que digan no da para Yo no más. me lo creo. Yo cuando la veo es que no me lo creo aún.
Es que hemos estado jugando con eso y yo lo veo ahora y digo, joder. O sea, y tú te tienes que buscar ahora el sol o una fuente de luz como Sí. yo que sé, casi jugábamos en penumbra cuando Yo no éramos sé pequeños. cómo lo hacía. Y con la Game Boy Advance igual, o sea, antes de... Sí, exacto. Yo no sé si, Y si cómo es con apreciábamos luz, los colores en la Game Boy Advance o la pero Game Boy si es Color. con luz y no veo bien. Imagínate tú sin luz. Claro. Si tú, joder. Y la pantalla de la Game Boy Advance, qué grande era, ¿eh? Tú la ves ahora y dices, Sí, guau. joder. Bueno, y ya por último comentar la de la NES, que bueno, los sprites me parecieron muy de Super Mario, de verdad, muy coloridos, muy coloridos. El mapa yo creo que es incluso clónico de Super Sí, Mario. ese es un detalle que se ve que se inspiró en el mapa del Mario Bros 3 y demás. Sí, exacto. Pero bueno, me pareció bastante bien. La palabra inspirarse me parece algo frívola, ¿eh? Yo utilizo otra, pero vamos. Bueno, sí, a mí me recordó muchísimo. De todas maneras, el mapa era algo famoso a mediados de los 80, vamos, que no... Sí, un no juego sé, que no tenía es que mapa no sé qué no era juego fue juego. el que lo hizo primero, lo del mapita, pero que salían en un montón, vamos. Sí, sí. Y luego me ha gustado mucho el del juego de NES, la versión de NES, el scroll, que es un scroll muy rápido y fijo. Es decir, que tú llegas... O sea, eso además cuesta un montón programarlo y lo sé de primera mano. Que cuando llegas a una casilla antes de que se acabe la pantalla, por así decirlo, ya empiezas a hacer scroll hasta un momento en que ya la pantalla no debería avanzar más y efectivamente la anclas y solamente se mueve el personaje. Eso para programarlo tiene huevos, tiene muchos huevos. Pero bueno, ya una vez lo haces para un juego te vale para todo, eso también es verdad. O sea, no hay que comerle las pollas aquí a los de no sé qué está, ¿no? Como eran los desarrolladores. Bueno, para NES era Data East, me parece, ¿eh? Era... ¿Sí? Porque ya se conversionó, o sea, eran First Star, claro, sí, yo es que verdad, sé qué sí, rollo. Esa gente murieron... murieron seguro, vamos, y entonces serían... No, es que estoy pensando, no, porque estuve leyendo un poco la historia de la desarrolladora y esa empresa sigue, y además sigue con los derechos de Boulder Dash y es quien la ha hecho para Android y para iOS y para todo eso. Ahí... Sí, siguen ahí chupando del bote. La como gallina de los pueden, huevos de ¿vale? oro, parece. Mira por dónde. Pues sí, porque además todos los comentarios de las aplicaciones oficiales, o sea, son gente comiéndole las pollas, en plan de muchas gracias, tío, el juego es perfecto, me acuerdo de mi infancia, no sé qué. O sea, y para eso estamos aquí nosotros, para recordarlos que el juego era y es aburrido y medio difícil y todo. Que se bajen el Worms o se baje algo así que tiene que de puzzle está mucho mejor o cualquier Sokoban, ¿no? Mola mucho más que el Boulder Dash. Pero bueno, que me enciendo, Eso, me enciendo. y eso lo dejamos para después, la parte de raja de verdad. Exactamente. Así que nada, pues cuéntanos elegido, ahora por variar un poquito. Yo ya dejo de hablar de los gráficos, háblanos tú del sonido. El sonido, pues si no recuerdo mal la versión de arcade y demás, insufrible. Había algo y básicamente lo estridente en sonido de cuando te movías era lo que escuchabas, ¿no? Al final de cuentas. Recuerdo que me gustó el sonido de cuando caían los diamantes de la Commodore 64, pero vaya que me gustó porque yo no sé, porque tenía la cabeza doblada en ese momento. Y en la NES tiene bastante música, bueno, bastante. Sí. Una canción por cada mundo, un mundo son 3 o 4 fases, no recuerdo exactamente. Y la música en sí es normalota, es así melódica, pero que a mí la verdad es que me aburre, me parece una musiquilla repetitiva, no me pareció muy destacable tampoco. Yo creo que está un poco al nivel de los gráficos, ¿no? Que bueno, es música, si lo comparas con las versiones anteriores creo que está mejor que nada. Pero no, la verdad es que no me gustó. No sé, yo ahí discrepo contigo, ¿eh? Porque a mí me ha gustado bastante la música en el sentido de que no os raya en ningún momento. Bueno, por lo menos la versión de NES, que es una de las pocas que tiene banda sonora, que eso también es otra historia. Pero la de NES, o sea, es una banda sonora muy, muy acorde con los mundos, con su estética y no sé, me resultó muy divertida de escuchar.
Sí que es cierto que no entraría en mi iPod, que es lo que siempre digo, para las bandas sonoras que no son muy relevantes para el mundo de los videojuegos, pero se dejaba escuchar, era una banda sonora digna para un juego de puzzle. No sé si Ryoga está conmigo o está con el Yo estoy entre medio. La NES estamos hablando, porque la música de arcade sí. Solo era una pantalla de títulos, vamos, y me parece una mierda de tema, vamos, claro. Eran unas escalas así, una detrás de otra, 1 minuto y medio, todo lo más puede durar, y es una porquería de canción, sí. Vamos. Y el resto del juego son todos sonidos de estos de interferencia, prácticamente, ruido en estado puro, ¿vale? Eran horrorosos. Sí. Y vamos, yo es que hubiera preferido quitar los sonidos a que les dejaran eso, vamos, no, me parece una mierda. Pero bueno, el NES, que de lo que estamos hablando, que es el que tiene música mientras juegas y tal y cual, yo creo que hay temas buenísimos. El del mapa es muy bueno. El del final, yo cuando me hice el juego por primera vez, lo dejé 10 minutos seguidos sonando la música porque es que me gustaba un montón, vamos. El del primer mundo también es muy bueno, pero ya el del segundo mundo dices tú, uy, y ya de ahí para adelante... Sí. Yo creo que eso es lo que me pasa a mí, que yo el que más escuché fue el del segundo mundo. Y acabé un poco hasta la polla del tema del el del segundo es regular, pero es que el del tercero o el del cuarto son horribles. O sea, sí, y el tercero es al mundo que me llegué yo. Todo el rato así. Y joder, tío, ¿qué pasa? Entonces hay temas que son un coñazo, así de claro, bucles de 6 o 7 segundos que se repiten hasta la eternidad. Pero hay temas muy buenos, sobre todo ya te digo, el del final es buenísimo. Ese tema a mí me encanta, ¿no? Pues me lo tendría que pasar. Y bueno, y respecto a los efectos de sonido, ya por decirlo todo, los efectos de sonido de NES, pues casi todos son del paquete. Me gustaba alguno que otro, pero ni malos ni buenos. Son normales. Me suele pasar eso con la NES, que tampoco es que... Parece como si hubiera yo qué sé, un compendio de sonidos de todos los juegos, ¿vale? Esto como eran las animaciones de Toei, ¿vale? Que siempre que salía una hostia, siempre sonaba el mismo sonido, daba igual la serie que fuera. Pues esto igual, escucho los de NES, suelo escuchar los mismos sonidos siempre. Sí, es un banco de sonido bastante estándar que tendrán ahí en su SDK o su... Alguno SDK, que otro, que yo sepa, no suena en ningún juego que no sea en este, pero vamos, que no es algo a destacar. La banda sonora tiene 3 temas a destacar y otro montón a no destacar, pero los sonidos como que me da igual. No, y aparte que tampoco es que tuviera mucha competencia esta versión, la de NES, con las del resto. Al final, desde luego que no. Como comentaba eso, pues tanto Spectrum como MSX, como Atari 400 y 800, como Commodore 64 no tienen directamente música de fondo. O sea, y solamente efectos de sonido. Y hay veces que... Hay versiones como por ejemplo la de Spectrum, por ejemplo, que está como, insisto, la más mala, que hasta el efecto de sonido de andar es chirriante. Entonces, o sea, ya te está queriendo arrancar las orejas. O cuando se está generando el mapa, que también hace un efecto de mierda, que es que no se aguanta. El de Asia fricadas que acabo de caer, el Commodore 64 tenía un 6502 de procesador, ¿puede ser? Es que me parece que el Atari 400 tiene el mismo procesador. O sea, se supone que al pasarlo a Commodore, si no me equivoco, que lo mismo me equivoco, pero me parece que tienen el mismo procesador. Ya el Spectrum tenía un Z80, o sea, ya ahí tienes que versionar en realidad. No, de hecho aquí en mis notas tengo puesto que los efectos de Atari y de C64 son idénticos. Son exactamente los mismos, y yo creo que las versiones debe de haber también costado mucho menos trabajo hacer el port a Commodore 64 que a las demás. Que Atari. Que es distinto que en el MSX, que yo pienso que es el mejor de los de 8 bits, yo creo que es el mejor. Sí. Aunque para yo muera por el Spectrum, pero el MSX técnicamente creo que es el mejor. Pues supongo que claro, si se ve mejor es porque es que la máquina ya es mejor descaradamente, pero... Claro. No, pues hablando de MSX además, esta es la versión que para mí tiene mejores efectos de sonido, superando para mí a los de NES incluso y a los de Game Boy por supuesto, porque yo juraría que están digitalizados. O sea, casi me parece imposible, pero yo juraría que están digitalizados. Tenían hasta una especie de eco de fondo que era impresionante. Si podéis echarle un vistazo por YouTube a alguna partida, pues sí, que son unos efectos que para mí, o sea, yo me quito el sombrero de esos efectos. No me niego a pensar que en 1984 hubiera unos efectos así de buenos, y yo creo que hoy día tampoco hacen efectos así de buenos.
En Marvel Madness nos pasó, y es del supuesto... mismo año, que tenía unos efectos de Exacto. sonido que yo creo que también estaban digitalizados, vamos. Sí. Lo que pasa es que no sé, me cuesta pensarlo por la variedad de pitidos que había en el resto de versiones y lo bien que suena la de MSX, tío. Es que me resulta súper largo. Y bueno, ya por terminar de comentar la parte de efectos de sonido, para mí, pues los de Game Boy son muy normales y la verdad es que no les prestan mucha atención. Y en NES pues sí son muy acordes también con tus movimientos, con todo lo que pasa en la escena y no solapan la música. Que eso también me ha gustado mucho. Que eso ya habéis visto que lo habíamos encontrado en muchas consolas y en muchos juegos. Y esta vez tú podías escuchar perfectamente cómo andabas y cómo estaba la música. O cómo se te derrumbaba una pecha de piedras. Y aún así seguías escuchando la música. Y eso es de agradecer, visto lo visto, para otros juegos. Y bueno, pues ya podemos empezar con la rajada gratuita. Ryoga, cuéntanos a nivel de gameplay, fases, puzzles, incluso personajes, ¿cómo te ha parecido el juego? Lo primero que voy a decir es que el parecido es más que razonable con el Dig Dug de Namco y sobre todo con el de Pit de Taito. O sea, Sí, yo creo que original, no te voy a decir 0.0, pero original no es, vamos, que no puede tener un punto en el que digas, coño, pues ha hecho con la misma técnica, ha hecho un juego distinto. La verdad es que no lo veo yo muy distinto, ¿vale? Al principio me costó mucho entender el comportamiento de las rocas, luego me resultó mucho, es que hay veces que me quedaba con una roca en la cabeza y no me aplastaba, pero claro, porque la tenía justo encima, cuando me quitaba era cuando se caía, ¿vale? Pero me resultaba raro porque digo, o sea, la roca cae igual, ¿no? O el tío es muy fuerte o yo qué sé, pero bueno, la parte de los derrumbes también me resultaba muy raro cuando, ¿sabéis, no? Lo que os digo, que hacía escalera las pelotas estas. Sí, la física de las piedras era un poco sui generis y costaba entenderla, pero una vez la entendías sí que En cuanto te acostumbras y le pierdes el miedo, o sea, yo iba pasando a toda mecha por debajo de los sitios, ya me daba igual. O sea, yo me colaba en sitios, claro. A no ser que fuera estos sitios que hay, me parece que era el mundo 3, en el que hay carabelitas riéndose, ¿vale? Y tú te mueves, pero tienes que tener cuidado porque se te cae encima todo. Tú tienes que ir recorriendo entre un montón de carabelas, hay 3 o 4 perlitas y cuando tú te mueves, se mueven un montón de carabelas, te mueves. Entonces yo ahí iba lentito. Estuve viendo vídeos de Tash, eso que me dijisteis, y ahí me iba lentito. Y yo, joder, era bestial, vamos, verlo esquivar ahí porque es que no me da tiempo, mi cerebro no me da tiempo a darme cuenta, pero eso... Lo peor que me pareció a mí del juego en cuestión de jugabilidad es matar enemigos. Parece un coñazo, así de claro. Me costó muchísimo trabajo cogerles el tempo, diremos, de justo cuando va a pasar para que le caiga la piedra y que te dé tiempo a que le caiga la piedra. Es decir, calcular la velocidad a la que cae la piedra o lo que toque, porque había cosas muy raras. Y a la velocidad a la que se mueve el enemigo, que no eran las mismas. Entonces, decía, y aparte que es absolutamente necesario para hacerse el juego. O sea, que es lo peor si fuera decir, bueno, pero después puedes esquivarlo. Pues entonces ya me hubiera arreglado, pero no, es que hay veces que por cojones tienes que matar bichos, es imposible. Hay fases o que bien, no o bien generan diamantes, entonces... o bien necesitas el efecto colador, Quillo, eso no, pero eso se hacía con las piedras, ¿sabéis lo que os digo? Que era un colador, Quillo, que había una especie de cosa que brillaba, que todas las piedras que pasaran por ahí se transformaban en diamantes por el otro lado. Sí. Y eso era efecto colador, venga, vámonos. ¿Vale? En fin, y también necesitabas que hubieran boquetes en paredes y tal. Bueno, yo por lo que no me lo he hecho en arcade, que ya es lo mismo que Atari 400, es que es más terco que el de NES. Y yo moría de veces de forma gratuita que decías tú, joder, por creerme que he avanzado un hueco y no haberlo hecho. Sí, claro. Pero eso, aparte se me hace muy monótono el juego en todas las versiones en general. O sea, incluso cuando cambia el mundo, en realidad lo que te cambian son las tiles. Te meten muy pocas cosas nuevas. Algunas sí te las meten, como las mierdas esas que digo yo, biológicas, que hace falta que se reproduzcan hasta que ya revientan y se convierten en diamantes. Sí. Pero muy poco más. O la cosa esa del colador que estaba avisando antes. No sé. Bueno, ¿a vosotros ha pasado lo de quedaros atrapados y no poder salir?
Sí. No, a sí. mí nunca. A mí me pasó una vez y me dio un coraje. Digo yo, vamos a ver, es que sabéis que podéis empujar piedras. Sí. No Sí. podía empujar la piedra, no podía moverme porque tenía arriba, abajo, izquierda, o sea, arriba, abajo no, abajo concretamente tenía el suelo. Tenía arriba, izquierda y derecha tenía piedra. Y no las podía mover para ningún lado. Yo decía, pero qué mierda. De hecho, tú tuve sabes que esperar los botones prácticamente no sirven para nada en este juego, salvo las direcciones. Prácticamente. Sí, pero- El A y el B, si lo pulsas a la vez, sirve para resetear el nivel, por si te quedas atrapado. Pues mira, yo tuve que esperar a que pasara el tiempo. Tuve que esperarlo, vamos, me dio un montonazo de coraje, porque la vida la voy a perder igual, pero me dio un montonazo Claro. que me quedé ahí y digo, yo no me puedo creer que chapuza, tío. ¿Sabes? No me gustó. O sea, yo entiendo que se reinicie el nivel si, por ejemplo, las porquerías esas biológicas que yo le digo no te han dado los suficientes diamantes y ya te quedas dando vuelta por la fase esperando el tiempo que acabe porque no tienes diamantes suficientes y ya no hay nada para que te los dé. Pues entonces sí entiendo que se resete la fase, ¿vale? Te ha salido mal una cosa en concreto, pero quedarte atrapado y no poder salir, dices tú, tío, ¿esto qué es? Bueno, por Muy cierto, con respecto a la versión de NES, dos cositas que he agradecido. Primero, los passwords, muchas gracias por los passwords. Y segundo, que hay dos players. No hemos jugado dos players para variar, pero hay dos players. ¿Eso cómo va, tío? Ni me lo imagino. Pero se puede jugar a dos players, lo pone al principio, vamos. O sea, Sí. yo puedo elegir un Sí, player sí. o dos players. Sí. Pasa que no hemos jugado para variar en dos players. Según dice, sí, además he encontrado un emulador de estos online que te permitía jugar a dos jugadores. No sé cómo, pero tenía un modo para jugar a dos jugadores, conectándote tú también a la misma web y todo eso. O sea que hay que mirarlo. Yo no sé si puede estar simpático o puede ser todo lo contrario, de que yo, picha, que el derrumbe me cae a mí siempre, ¿sabes? Claro. Puede ser como los juegos de nave, y dices tú, oh, qué guay en los juegos de nave a doble, sí, excepto los que sueltan un montón de ítems y llega tu colega y se los coge todos, ¿sabes? Y vas tú con tu nave de mierda y tu colega, y yo, la nave todo cheta, ¿sabes? Y dices tú, destruyendo amistades eso, ¿sabes? Puede ser. O como digo yo, los correcalles con fuego amigo. Al final que acaba eso siendo el es Street mortal, Fighter, ¿no? que dices tú, bueno, esta no era la idea, pero bueno, me estoy divirtiendo igual. Te voy a poner la cara morada, es así. Pero bueno, el caso es que no lo he probado, así que no sé Muy decirte. Ya está, yo no te digo más nada. Una sorpresa, es lo que yo le veo, no es original, muy repetitivo y en cuestión de manejo me parece un poco terco. Sobre todo la versión antigua, de la versión original. Me parece un coñazo, vamos a manejar eso. Sí, de hecho lo es. Por lo menos también por mi parte. Pero elegido, cuéntanos tú qué te ha parecido a rasgos generales y con fases, enemigos, etcétera. Pues bueno, hablando así, empezando con la mecánica. Aunque, bueno, es curiosa, si no has jugado nunca antes un juego de esto, te puede parecer original. Como ya he dicho, Ryoga tampoco lo es tanto. Y el concepto en sí no me parece malo. Pero la verdad es que conforme va jugando, a mí se me hacía una mecánica muy aburrida. El diseño de los niveles no es que fuera malo. De hecho, yo creo que era bueno por lo general, pero sí que no añadían suficientes alicientes a nuevos o... Es que eso, los juegos de este tipo suelen añadir muchas cosillas. Cada fase nueva o cada mundo te meten, ahora esta tontería tienes que aprenderte cómo funciona. Pero aquí la mayor parte del cambio era que te cambiaban una stile por otra, ¿no? Tenían un par de cosas nuevas, Y la musiquita. pero poco más. Estaba bien en el sentido de que tenías que hacer una estrategia a veces de cómo pasarte las fases, ¿no? Tengo que hacer esto, no sé, te hacía un poquito de estrategia, ¿no? Pero entre que la mecánica era cansina, como ya he dicho, y que no añadían elementos nuevos, pues se hacía bastante aburrido, yo creo, con el tiempo. Son bastantes fases. Según he visto el vídeo, las últimas son muy difíciles, creo yo. Son un coñazo, así te lo digo. Las últimas sí son difíciles. Lo que pasa es que ya cuando te la aprendes ya no lo son, pero son un coñazo, vamos, así de claro. Y creo, no estoy seguro, pues es por lo que yo veo en los vídeos, que la versión de NES sí que creo que incluye varias secuelas del Boulder Dash en un juego solamente o algo así, porque creo que son más fases, ¿no? No sé si me lo podéis confirmar. Yo, como nada más que me he hecho el de NES, porque el de la recreativa me parece que lo dejé, diremos, por el mundo 3, para que nos entendamos, porque ese no va por... Pero el de NES yo me he hecho son 6 mundos. Me parece que tienen 5 fases. Todos, 5 fases todos. Me parece que ninguno tenía ni de más ni de menos.
No, 4, o sea, los dos primeros al 4, menos pues tenían entonces 4 eran 4 fases. todos. Ujú. Por ahí, por ahí. Y luego cualquier otra versión tenía solamente 4 mundos. Entonces la de Entonces, NES traía tiene un par 6 de, mundos, eso de sí es extras. seguro, pero... Ah, pues eso, pues, Sí. pues la versión de NES entonces sí era más larga al final. Ujú. O Ujú. quizá era eso, como por lo visto un juego que tenía millones de secuelas. Quizá la secuela está incluida en la versión de la NES o algo así. No lo sé, No lo sé yo por tampoco. lo Sí, especular. No, seguramente. se ha hecho, pasaba a veces, ¿eh? Yo en concreto ahora mismo me acuerdo de Snow Bros. El juego tenía 50 fases y la versión de Mega Drive, a partir de la fase 50, en vez de secuestrar a las princesitas y los Snow Bros tenían que recuperarlas, secuestran a los Snow Bros y tú llevas a las princesas 30 fases más para rescatarlos a ellos, Ujú. que cambian los gráficos, se vuelven súper guay los gráficos ahora de repente de golpe. Pues este juego puede haber pasado lo mismo. Que le han añadido algo detrás. Sí, salvo por los gráficos guays, ¿no? Salvo por los gráficos guay, porque es todo el rato igual. O sea, han mejorado los gráficos en general del juego. Sí. El de Mega Drive sí, o sea, bueno, es tontería ahora hablar de los nuevos, pero los gráficos estaban mejorados con respecto al arcade, pero es que las últimas 30 fases es que se nota un montón el cambio de calidad, se nota un montón más, vamos. Ujú. Porque ya como era esto lo que nos inventemos, pero Claro. en este caso es que el juego está mejorado, pero entero, tenés. Porque tú comparas los gráficos, para mí hay una diferencia brutal, vamos. Sí. Sí, también la de años, ¿sabes? Que son 6 años. Sí, 6 años. En 6 años se da nota tiempo muchísimo. a mucho, vamos. Y de hecho poco es, porque es para NES, pero podía haber salido para Mega Drive. Que, Claro. Ujú. que vivía ya, vamos, más que vivía. Pues alguna cosilla más elegido. No, yo creo que ya me queda a gusto. Muy bien. Pues nada, yo comentaros que el juego como pues, divertido realmente no era. O sea, de hecho mis primeras partidas fueron un coñazo y moría al minuto en plan de mierda, ¿por qué me están cayendo? Porque aquí pensaba que estaba seguro y resulta que no lo estaba? Y bueno, es lo que comentábamos. Cuando te das cuenta de cómo funciona la física de las piedras, vas tirando para adelante, vas corriendo, vas saltando, por así decirlo. O sea, no, obviamente no puedes saltar, pero Sí. si pudieras irías a ciegas casi, ¿no? Luego, depende de la versión, pues te quedas más o menos contento con la jugabilidad. Lo que sí está claro es que necesitas un mando digital puro. Sí. O sea, no puedes tirar de analógico ni de pantalla táctil ni nada de eso, porque es que eso necesitas moverte tile a tile. Y rapidito, sí. ¿sabes? Que yo creo que también es importante porque a mí No, o sea, se me hacían que los bichos Depende. se movían rápido. La mayoría No, de las claro, fases cuando yo te me las pasaba a saco. Había algunas que es que no había cojones, vamos. En taxi, pero de normal no había cojones, vamos. sí, vamos, de hecho, lo que os digo, cuando había fase, o sea, cuando había enemigos sí tenías que ir con el petardo Sí. en el culo. Pero cuando no había nada, o si había algún enemigo pero que no te rozaba ni tenías tú que rozarlo ni nada, pues ibas echando tu tiempo. Y claro que, o sea, tienes 2 minutos para terminar la fase y cuanto menos tarde, pues más puntos te dan. Pero te podías echar ahí casi los 2 minutos perfectamente, o sea, y que no tenías miedo a que se te derrumbara una pared entera. No había problema con eso. Y hablando de velocidad, pues sí que por ejemplo le cogí mucho vicio a creo que era la segunda fase del segundo mundo, o primera del segundo mundo, no me acuerdo, en el que había como 6 huecos donde estaban esos pingüinos que daban saltos. Sí. Y ya me la hacía yo, o sea, con la punta del capullo, tira para adelante, me los conseguía todos y veía en los gameplays que haciendo no sé qué movidas y extrañas para conseguir los diamantes, pero claro, o sea, no sé ni cuántas partidas le había echado a esa fase, ya le había cogido el timing y el vicio. Y que, bueno, en su tiempo, si era el único juego que tenías de NES, pues obviamente le terminabas cogiendo el vicio Claro. tremendo. Sí, yo creo que de hecho por eso me gustó tanto antaño. Por eso lo he propuesto en su día, porque le tenía el buen recuerdo, Claro. porque sé que me lo exprimí al 100%, que me lo pasé en su día, pero esta vez no sé por qué no me ha enganchado tanto. Hay más oferta, Sí. por Ya lo que ves. se ve. O menos tiempo también sí. puede ser. También, ¿para qué nos vamos a engañar? Claro. Esos juegos antes duraban años y ahora pues los condensan 2 semanas. Y en 2 semanas pues poco.
Me ha gustado mucho también el tema de los passwords, como ha dicho Riola, de la versión de NES, y me ha gustado más todavía la forma de introducirlos y el formato de los passwords. O sea, ¿a quién se le ocurrió meter esos mega passwords alfanuméricos de 80 caracteres o sea, si cuando, o sea, con una combinación de 10 caracteres y, o sea, eran 8, creo. Claro, pero, o sea, tienes 8 huecos de 10 posibilidades. Sí. Tienes para codificar 80 fases, por así decirlo, y no estabas codificando fases, sino realmente eran los mundos. O sea, que podías hacerlo sin problema. Simplemente para que no se filtraran a lo mejor los códigos, y este juego le daba un poco igual. Yo, por ejemplo, el caso más coñazo que yo recuerdo son algunos Castlevania que tenían una tabla de 4x4 y lo que tenían son ítems. O sea, 16 ítems, bueno, 16 o puede que más, dependiendo del... Sí. No me acuerdo muy bien de la tabla, ¿vale? Y tenía ítems. Tú eso como lo copiabas luego en un papel, tío. Venga, hacha, daga, agua sagrada, otro hacha. Siguiente, eso era un coñazo. Hoy día haríamos captura de pantalla, o sacábamos el móvil y le echábamos la foto, pero por entonces es que no había cojones. O sea, tenías que esperar a que aguantara la pantalla en su sitio, o decirle a tu hermano que copiara los 4 de abajo y tú copiabas los 4 de abajo. Si eres pijo, pues que supongo que tendrás una Polaroid a mano. Dios, pero pijo, vamos. O sea, claro que sí. Y bueno, pues un saludo también a los oyentes pijos, que seguro que están ahí. Exactamente, y a los oyentes que tengan una Polaroid desde hace 20 años, que también no la tiren. Merecen ese saludo. Y a los que la tienen ahora, no, que son hipsters todos. Exacto. Que se pasen al Instagram. Bueno, que gratuito sí, todo es gratuito. Que nada, eso pues más cosillas. Los enemigos dependen del juego más o menos salados. Por lo general encajaban bastante bien en las fases. En el de NES, por supuesto, estoy hablando, o en el de Game Boy, que también encajaba muy bien. De hecho, me ha gustado más porque, o sea, no solo los enemigos, sino las piedras. Porque las piedras del mundo de hielo en el de NES eran eran mamut. Además que se mueven y todo. Y en el de Game Boy eran yetis. Que me gustaba más todavía. O sea, eran cabezas de yetis. Pero entonces era muy cachondo. Pero el resto de plataformas eran piedras. Ahora, en verdad, en el de NES, piedra nada más que eran piedras en el primer mundo, ¿no? Sí. En el resto eran cosas... Carabelas, eran... locas. Eso. Sí, todo aleatorio, muy... Mierda es eso. Pero no sé, me gustó mucho que hubiera esa originalidad, que vamos, que le estamos llamando a cambiar la paleta de sprites, que tampoco es... o detalles, que diga. Es pero no tiene más trabajo a los grafistas, que también necesitan... De hecho, al final, el final de NES, ¿lo habéis visto? No. En el final aparecían muñecos, sprites que no salían en el juego. Como unas... la típica, el estereotipo de tribu de... africana. Pues sí. Dos parecían mujeres, no lo sé exactamente, pero por la ropa me parece que eran mujeres. Que esos muñecos se mueven y tal, y hacen cosas y está muy simpático. El final está gracioso, hay tonterías. Pero tú qué dices, la pantalla de que se ve el personaje saltando encima de los diamantes o el tesoro, lo que sea. O una pantalla después. Tesoros al principio y luego sigue el tema del final y se ven pues eso, dos mujeres de esta de tribu llevándoselo por lo harto con un diamante incluido. Unas tonterías así, se ve un volcán que se ven acercándose los de las tribus por los lados y él tiene un volcán como por detrás. El volcán entra en erupción así, muy Nintendo así con estrellitas, ¿vale? Y salen todos por patas, ¿sabes? Y se ve el muñequito con las manos para arriba ahí diciendo, Dios, morimos. Me suena de hace muchísimos años, pero ahora que lo he visto yo en vídeos, lo cortaban justo cuando estaba el tío encima del tesoro, ¿sabes? Vaya. O sea que nada más que se ve el principio y el final. Intentaremos buscarlo. Y bueno, nada, pues ya para terminar, que decir que bueno, el modo 2 jugadores no lo he probado, que creo que sería una locura, la verdad. O sea, no sé si tiene otro tipo de gameplay, pero si es con el gameplay del modo un jugador, es una locura. Supongo que harían algo así como en Super Mario, ¿no? O sea, un multiplayer por turnos. Puede ser. Que también puede ser. Yo es que ni le he dado, vamos. No, vamos, yo no lo he intentado.
Pero sí que estaría gracioso un día probarlo. Pero eso, como siempre digo, el multiplayer tiene que ser in situ para que nos demos aguantar. Si no, Claro, eso de pegarle al no mola monitor nada. no es buena idea. No, claro. O gritarle algo sobre la madre del compañero, no. Que luego dice tu madre que está loco. Exacto. Así que nada, bueno, pues vamos a pasar a las notas. Lo mejor, peor. No, mentira, perdón. Exactamente, era lo mejor y lo peor. ¿Qué es lo que te ha parecido mejor y peor? ¿Elegido? Pues a mí lo mejor me ha parecido el desarrollo de algunos niveles. Así, sin más. Ya lo he dicho que, aunque no introduce muchas cosas nuevas, sí, el desarrollo yo creo que es un puzzle que se lo ocurran y tú te entretienes haciendo la estrategia y tal, y que eso está bien. Lo peor, pues la mecánica que se me hace bastante cansina. Y que, sí, muy cansina. Okay. ¿Y tú, Ryoga? Yo lo mejor, el tema final de la versión de NES. Que al fin y al cabo es la propuesta, pues ese tema a mí me ha encantado, me ha parecido muy bueno. Un poco que sea lo mejor de la historia, pero me ha parecido muy bueno. Lo peor, pues lo que hemos estado diciendo, monótono, repetitivo, aburrido y encima poco original. Muy bien, pues por mi parte lo mejor es... o sea, tengo dos cosas que se están enfrentando, entonces por un lado una y por otro lado otra. Sí, exactamente. Los sprites de la NES me han encantado, son muy coloridos, muy bonitos, y los efectos de sonido de MSX. O sea, en serio, tenéis que escucharlo. Me ha encantado. Me ha encantado. Sí. Y luego lo que menos me ha gustado es que ha sido un juego que ha envejecido fatal, y no solo eso, sino que en sucesivas versiones no han añadido salsa ninguna, sino que ahora te bajas la versión de móvil y es la misma, idéntica, sin puzzles nuevos, sin gameplay nuevo, sin nada. O sea, un juego que se ha mantenido añejo, que huele a rancio y que no se le va a quitar ese olor en la vida. Eso no me mola nada en absoluto. Así que ya pasamos a las notas. Ryoga. Vamos a ver, porque aquí tengo dos notas. Una es para la versión de NES, a la que le he puesto una D de dedo, tirando a E, pero no me parece justo por el desarrollo gráfico y sonoro del juego, no me parece justo poner una E, pero en realidad es lo que se merece. Y la versión clásica, que se lleva la E. O sea, en realidad D, porque sigo pensando que la propuesta era la del NES, el juego de NES. Pero bueno, eso, D y a lo justo. De versión más muy bien. Elegido. Pues siempre coincidimos, Ryoga. Hay que ver. O sea, yo le puse una B nostálgica y él le bajaba una D. No le suspendió tampoco. Sí, D es suspenso, tío. No, D no es suspenso. Sí, claro. D es suspenso. D es un 5. No. Eso es C. No. Pues mis D son aprobados. De toda la vida la D tenía otro color ya. El ABC tenían un color y el DF tenían otro color. Que son los cateados. Exactamente. Suspendido. Así que nada. Pero bueno, que le pones la D y lo suspendido. Eso lo sabe todo el mundo, aunque para él es un corazoncito de niño pequeño. Es un país donde la D sea un aprobado pelado. Bueno. Pues yo le puse en su momento una B y le bajo a una D, o sea, sin bajarle a la E, porque no creo que sea para tanto, o para tan poco, mejor dicho. Pero sí que baja muchísimo, porque, como os digo, no ha envejecido nada bien. Pues se ha llevado una triple D. Sí, exactamente. Cateado por todos lados, diga lo que diga. Cateado, que te calles. Aprobado, raspado. Sí, este es... Nazi. Hostia. Que está mirando Bamba. Perdón. Decía casi. Bueno, llegamos a las propuestas. A ver qué se os ocurre que podemos jugar. Yo le voy a dejar el turno primero hoy a elegido. Para que diga. Vale, pues elegido. ¿Qué estratagema se está tramando aquí? No lo entiendo. Bueno, da igual. Yo propongo hoy el Street Fighter 3 Third Strike. Toma ya. Street Fighter 3 Third Strike. Ahí la lleva. A ver qué pasa con Ryoga. No, yo por camaradería, por si acaso coincidía el juego, porque es posible que lo hiciera. El que yo propongo es Star Fox, más conocido como Star Wing en estas tierras. Nintendo Arcade Software, año 93. Perfecto.
Podría ser. Una cosa que es que de Super Nintendo casi no sale nada, ¿eh? Ya. También es verdad. La memoria. También hemos propuesto. No te creas, ¿eh? No te creas, porque se ha propuesto el Donkey Country no salió, el Yoshi Island no ha salido, el Donkey Crest salió. O sea, se propone poco, ¿verdad? Pero salir sale menos. Bueno, que estamos muy anclados, muy encostrados en los 8 bits, me parece. ¿Ves? Últimamente sí. O Star Fox. Sí. Muy bien. Pues yo voy a proponer uno que además nos han dado mucho el por culo que lo propongamos en Facebook y en todo eso. Y es lo siento por ti, Ryoga, una aventura que está dirigida nada más y nada menos que por Steven Spielberg. Y es The Dig. Un juegazo de LucasArts que, bueno, fue un poco distinto a todas las aventuras típicas de LucasArts porque no usa el método, o sea, el motor Scum, sino que usa un método completamente distinto. Y bueno, y también es que era una especie de superproducción y creo recordar que iba para peli y se quedó en videojuego. No sé si para bien o para mal. Este juego además nos lo propuso un montón de gente, creo que entre ellos Kike y Drome, que les doy un saludo muy fuerte. Y a todos los que propongan que veáis que decimos vuestros juegos y que contamos con vosotros. Camaradas. Uy, perdón, Obama ahí. Va a decir cómic. No mientas, no digas Tofaris. Exactamente. Yo creo que, bueno, pues, el día que propongamos un Bomberman, el Obama nos va a estar diciendo algo. Hombre, ese día tendremos que hablar con el cachondeo con acento musulmán. A ver qué pasa. Bueno, ¿tenéis por ahí el spam listo? No. Yo sí. Pues perfecto, elegido, dale caña. Dale caña con Twitter, que es @gamer_gallery. Facebook, que es facebook.com/gamergallery. Mail, pues la tenemos la dirección en gamergallery@nirraise.com. Web, tenemos www.nirraise.com/secciones/gamergallery. Lo digo, que Anirraise es solamente con una R, por si os habéis confundido. YouTube, que sigue estando vacío, seguirá estando vacío siempre, pero es un clásico, no lo voy a dejar de decir. Estamos trabajando en ello. youtube.com/gamergallerypodcast. Y luego tenemos el inbox. Exactamente, seguidnos por iVoox, que hay muchos oyentes por iVoox. Muchas gracias a todos por oírnos, y en especial a los de iVoox que se hacen notar. Son una gran masa en nuestras estadísticas. Sí, hubo un pico en el último capítulo que la verdad nos dio bastante buena. Nos dio mucha alegría de tanta visita. Nos gustó mucho. Sí. Y bueno, pues ya Random.org ha hablado y ha dicho que vamos a jugar a The Dig, juego que propusieron a esta gente y que me ha gustado a mí tanto también. Ryoga, nota nostálgica. Ninguna porque no lo he jugado. No lo has jugado. Muy bien. ¿Elegido? Yo tampoco. Yo he jugado varias de LucasArts, bastante, de hecho, pero este nunca lo he tratado. A ver cómo está. Muy bien. Pues yo voy a... O sea, yo sí lo he jugado, pero muy poco, no me lo he terminado de pasar, de hecho, nunca. Y por ese hecho le doy una B solamente. Creo que es un juego muy bueno, pero no me ha enganchado tanto como para decir, Dios, esto lo reviento porque tal. Pero claro, teniendo al lado a unos grandes clásicos de la aventura como Monkey Island o Indiana Jones o incluso Sammy Max, es muy difícil hacerse un hueco entre todo eso. Exactamente. Eso es... Y un montón, vamos. De eso hay un montón. Bueno, pero vamos a darle. Yo es que el de día, ya te digo, ni lo conozco, pero no lo he jugado en mi vida. Vamos. Entonces ya... Pues igual a ti te gusta, porque la temática es muy de sci-fi, muy guay, muy película. Aunque el gameplay a lo mejor no te convenza porque sea una point and click, pero el juego en sí es muy interesante como guión. Bien. Así que nada, pues ya sabemos a qué vamos a jugar durante 2 semanitas. Así que Ryoga, deleítanos con tu temazo. Vamos a ver, el temazo de hoy. Bueno, inmenso placer, como siempre, inmenso placer, pero siempre lo repito, volver a Occidente para presentaros a Tommy Tallarico. El currículum de este tío es brutal, o sea, es inmenso. Yo creo que he hecho más de 200 bandas sonoras o más de 250, es algo exagerado, ¿vale? Si por algo pienso yo que va a ser recordado este hombre en
en lo que es música de videojuegos es por haber sido el compositor de los juegos de Dave Perry, de juegos como Global Gladiator, como Aladdin, Cool Spot, Earthworm Jim, Wild Nine o Messiah, que lo he aprendido a decir hoy. Messiah, es Mesías en el argot de Iman Cádiz, ¿vale? Bueno, lo que hace que este hombre me caiga aún mejor, ¿vale? Que ya de por sí cae bien, el tío es carismático, y no solo porque toque la guitarra, es porque es el principal responsable junto a Jack Wall de la organización de Video Games Live, que Hostia. es para el que no lo sepa, una serie de conciertos con varios temas de los videojuegos, de todos, no solo de los que ha compuesto Tommy Tallarico. De hecho, que yo recuerde, Tommy Tallarico no hay ninguno. Y de hecho él toca la guitarra eléctrica. El que tocaba la guitarra eléctrica dentro de estos conciertos es él. Y es él, junto a Jack Wall, es uno de los que meten caña a todo esto, vamos. Lo toca o sea, está orquestado todo, lo toca la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Ha habido excepciones donde lo han tocado otra gente, pero normalmente eso lo toca la Filarmónica de Los Ángeles. Y tuve la ocasión de verlo en directo. Me parece que estabas tú también elegido, ¿puede ser? Sí, cuando la 11ª Campus Party nos lo pusieron ahí en la... Tenerife. Ahí está, exactamente, cuando el Tenerife, exactamente. Pues ahí estaba, de hecho, uno de los que hablaba era Tommy Tallarico, estaba ahí el tío, ¿vale? Bueno, para mí fue inolvidable eso, me encantó, vamos, barra cry ahí. Sí, bueno, recomendamos aquí que vayáis al concierto de Gamer Gallery. Sí. De Gamer Gallery. También. El día que lo hagamos, también irse. Además que vamos a hacer fan de eso a muerte. Pero de momento no tenemos el presupuesto que tiene Tommy Tallarico para hacer eso. Y me parece una iniciativa cojonuda. Que hay muchísimos espectáculos de música en directo de videojuegos muy, muy bien hechos, ¿no? Tipo Distant Worlds o cosas así, que son la polla. Pero este me parece un movimiento, diríamos, especial, porque son bandas sonoras de muchos videojuegos, de todas las épocas, de todas las compañías, de todos los sistemas, y eso unido todo junto, la verdad es que a mí me parece brutal. Bueno, el tema que propongo escuchar es de la banda sonora del Earthworm Jim, Earthworm Jim, que más tarde también fue utilizada en el Wild Nine, el mismo tema. La versión que os pongo, esta es la que se remasterizó para PC y Mega CD. Así que bueno, eso, os dejo el tema. Es Tommy Tallarico y el tema se llama Use Your Head.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, vuestros comentarios, vuestros votos y porque en general estéis compartiendo con nosotros este vicio tan grande que es jugar a los videojuegos y difundirlo un poco. Muchas gracias a mis colaboradores habituales también. Nos vemos dentro de 2 semanitas. Un saludo muy grande y hasta pronto. Me despido por aquí, soy Ryoga. 2 semanas para jugar a una aventura gráfica, esta vez con Steven Spielberg por ahí al mando. Y a ver qué tal está, Tetic. Os espero a todos dentro de 2 semanas, gracias. Y aquí elegido, pues eso, nos vamos a poner en manos de LucasArts, que suele ser garantía de calidad. Y seguro que nos sorprende y nos encanta. Mientras tanto, estamos también en los medios, ya sabéis, escribirnos. Y nos vemos pronto. ¡Chao!